Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 15, versículos 2 al 5. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: No me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él, diciendo: Tu heredero no será éste, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo: Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. En el versículo anterior vimos que Dios se le apareció a Abraham en visión y le dijo que no temiese, porque él sería su escudo, un escudo para él, sería su protección. Y en diferentes traducciones decían: tu recompensa será grande. El punto principal es que después de todas las cosas que sucedieron, Abraham demostró su fe y su confianza en el Señor. Y por eso el Señor se le apareció en una visión. Y opino que qué mejor recompensa que el de Dios ser tu protección. Él le dijo que Él iba a ser un escudo para él. Él siempre contaría con la protección del Señor. Y Dios a lo largo de la historia lo recompensa con muchas cosas. Abraham se vuelve el padre de grandes naciones, con una gran descendencia. Además, no le faltó nada. Él fue el padre de la fe. Abraham demostró obediencia, confianza, fidelidad. Él vivió de acuerdo con lo que el Señor le había prometido. E inclusive, aunque esas promesas fueron más allá de sus limitaciones. Cuando Dios se le apareció a Abraham en visión, él todavía no tenía hijos y él era de una edad muy mayor. Y en ese entonces, Sarai, su esposa, además de ser de mayor edad, era estéril, no podía tener hijos. Y además, esta no fue la primera vez que Dios se le aparece a Abraham. Pero vamos a ver aquí que Dios hace un convenio o pacto con Abraham. Todo esto pasó aproximadamente en los años 2081 a.C. Esta sería la cuarta promesa a Abraham que Dios le hace a Abraham desde antes de salir hacia Canaán. Dios cumple siempre sus promesas, pero en el tiempo o en su tiempo o cuando Dios lo disponga. En el caso de Abraham, él tuvo hijos muchos años después de que Dios se le apareció a Abraham. En Génesis capítulo 21, versículo 5, Génesis 21:5 nos dice que Abraham tenía 100 años de edad cuando tuvo a Isaac y Sarai tenía 90 años. Abraham tenía 75 años cuando recibió la primera promesa. ¿Cuántos años ustedes creen que Abraham y Sarai esperaron para que se cumpliera la promesa que Dios le había dado de tener un hijo de su vientre, del vientre de Sarai? Pues esperaron 25 años. Abraham era un hombre de mucha fe. Es por eso que pienso que nunca se debe dejar de rezar. Cuando rezamos y le hacemos peticiones al Señor, pueden pasar tres cosas. O nuestros rezos son respondidos, o no lo son porque no está en los planes del Señor, o Dios nos hace esperar. Es un sí o no o todavía. Aquí en el caso de Abraham vemos que Dios cumplió su promesa, porque Sarai tuvo a Isaac. Y cuando Sarai murió, que más adelante le cambian su nombre a Sara, Abraham se volvió a casar y tuvo más hijos. Vayamos a Génesis capítulo 25, versículos 1 al 6. Génesis 25, 1 al 6 nos dice: Abraham, aquí ya le cambiaron el nombre de Abraham a Abraham. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Ella le dio hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán fue el padre de Seba
y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Esto pasó después de la muerte de Sara, su mujer. Entonces, en el versículo 2, esas eran las circunstancias en las que estaba Abraham cuando Dios se le apareció en esa visión. Y Abraham estaba como quien dice, ¿cómo voy a tener hijos y una gran descendencia si solo tengo por heredero a Eliezer de Damasco? O sea, él no sabía cómo va a pasar todo esto. No puedo tener hijos, Sarai es estéril y el único que tengo para heredar es Eliezer de Damasco. Era su sirviente. Génesis capítulo 24, versículo 2 nos dice, y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás una mujer para mi hijo Isaac. Esto fue cuando Abraham le busca una esposa a Isaac y le da esta orden a su siervo más viejo de la casa, a su mayordomo, que se dice que fue Eliezer de Damasco. Y como mencionamos en el podcast anterior a este, la costumbre era de que si uno no podía tener hijos, la herencia pasaría, o sea, después de pasar por toda la familia, la herencia pasaría al siervo preferido de su casa. O era al pariente más lejano que podría heredar la tierra o al siervo preferido de la casa. Esto se encuentra en Números 27, capítulo 27, versículos 8 al 11. Y después de este comentario de Abraham, ¿qué le responde el Señor? En el versículo 4 dice que, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. O sea que aquí Dios le reafirmó que Eliezer de Damasco no sería su heredero, que su heredero sería de su propia sangre, saldría de sus entrañas. O sea, que de Sarai nacería su hijo prometido. Sería hijo de su propia sangre a pesar de su edad avanzada y de que Sarai era estéril. Esto suena como algo imposible, pero vemos cómo Abraham tuvo fe y creyó en la promesa del Señor. Y paciencia tuvo porque esperó bastantes años. Isaac fue el hijo prometido. Si vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Gálatas 4, 28 dice, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Entonces, Isaac viene a ser el hijo nacido de la promesa de Dios a Abraham. Y el hijo de la promesa siempre va a tener bendiciones. Por eso cuando leímos Génesis capítulo 25, versículos 1 al 6, cuando Abraham volvió a tomar por mujer a Cetura, después de la muerte de Sara, Abraham tuvo más hijos, pero Abraham le dio a Isaac todo lo que poseía. Isaac fue el hijo nacido de esa promesa de Dios, el hijo que tanto Abraham esperó. Y a los hijos de sus concubinas, él les dio regalos. Les voy a leer de nuevo esa parte. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Eso fue lo que dijo el versículo 6 del capítulo 25 de Génesis. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Ahora en el verso 5 nos dice,
que el Señor lo llevó fuera y le dijo a Abraham que mirara el cielo y que contara las estrellas, si es que le fuese posible a él contar las estrellas. Y añadió que así mismo será su descendencia. Entonces, en el verso 5, al decir esto, cuenta las estrellas, significa que la descendencia de Abraham será innumerable. Si vamos a Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. Génesis 22, 17 a 18 dice: De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Vemos que las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, van más allá de lo que podamos imaginar. Y Dios siempre cumple sus promesas. A través de la historia lo hemos comprobado. Entonces, aquí vemos que Dios le reafirma a Abraham que su hijo sería de su propia sangre y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Entonces, en el verso 5, al decir esto, cuenta las estrellas, significa que la descendencia de Abraham será innumerable. Si vamos a Génesis capítulo 26, versículos 4 al 5, Génesis 26, 4 al 5 nos dice: Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto fue cuando Dios le renueva la promesa a Isaac. Dios le renueva la promesa no solo a Abraham, pero también al hijo de esa promesa, a Isaac. En Salmos capítulo 147, versículo 4. Salmos 147, versículo 4. Esta es una alabanza por la restauración y prosperidad de Jerusalén. Nos dice así: Cuenta el número de las estrellas, y a todas ellas les pone nombre. Miren qué grande y poderoso es el Señor. El único que puede contar las estrellas y a todas les pone nombres. Es tan grande y poderoso y su entendimiento es infinito, más allá de lo que podemos imaginar. Imagínense contar las estrellas. Le dice a Abraham que cuente las estrellas. Eso es como contar la arena de la playa. Casi imposible poder contar eso. Es demasiado. Y asimismo será la descendencia de Abraham. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 26, Isaías 40, 26 dice: Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército, y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. Las bendiciones de Dios, las promesas de Dios van más allá de lo que podemos imaginar. Y Dios siempre cumple sus promesas. A través de la historia lo hemos comprobado. Entonces, aquí vemos que Dios le reafirma a Abraham que su hijo sería de su propia sangre y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. ¿Y quién fue uno de sus descendientes? ¿Quién nace de la descendencia de Abraham? Jesús. Y Jesús es la estrella de la mañana. Si vemos a Apocalipsis capítulo 22, 16, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 nos dice así: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonios de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Como lo mencioné anteriormente, Jesús es
la estrella de la mañana, el lucero resplandeciente de la mañana. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.